Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente damos gracias al Señor por darnos la oportunidad y la vida en este día para poder compartir la palabra del Señor y también poder llegar a sus hogares a través de estos medios en los cuales estamos usando en estos tiempos. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio del libro de Juan. Estamos estudiando en la lección 10. Recuerden que les mencioné que vamos a hacer un estudio más exhaustivo en el capítulo 18 y el tema del día de hoy es Jesús ante el sumo sacerdote y vamos a estudiar una pequeña introducción de los versos 12 al 14 del capítulo 18. Vamos a leer la palabra del Señor en Juan 18, del verso 11 al 12. La palabra dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Divino Espíritu, y todos decimos amén. Gloria al Señor. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Gracias te damos, Señor, una vez más por darnos la oportunidad de poder expresar tu palabra a través de estos medios, Señor. Abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento a tu palabra y ayúdanos, Señor, a comprender lo que tú deseas hablarnos y mostrarnos en estos tiempos para nuestra guianza, nuestra instrucción y la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos, Padre, y te damos gracias nuevamente, Señor. Amén y amén. El capítulo 18 vamos a considerar nuevamente los cargos en el arresto de Jesús y en cada una de estas lecciones vamos a recordarlos como un repaso. Vamos también a considerar como una pequeña introducción Jesús ante el sumo sacerdote y quiénes eran los sumos sacerdotes en el tiempo de Jesús. Primeramente, los cargos en el arresto de Jesús. Recuerden que yo les mencioné en la clase anterior que al Señor le apresaron, le arrestaron como a un ladrón, como un criminal, como un delincuente, como alguien que había violado la ley. Recuerden que vinieron al Señor de noche. A Jesús le arrestaron con cargos que no tienen fundamento de haber hecho algo malo. Y recuerde que la palabra nos dice que Jesús, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí. ¿A dónde? Recuerde, al huerto de Getsemaní, donde el Señor estaba orando con sus discípulos. Con linternas y antorchas llegaron entonces y con armas. Y así, ¿verdad? Llega alguien en estos tiempos, por decir así, la policía cuando va a arrestar a un criminal, a un ladrón. Y es por eso que las escrituras se cumplen como nos dice la palabra. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendías las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, les dijo el Señor, y la hora de la potestad de las tinieblas, porque recuerden que la maldad opera en la noche, en la oscuridad, porque el príncipe de las tinieblas es el diablo, Satanás. Pero entonces recuerde que mencionamos que los judíos acusaron al Señor con los siguientes cargos. Ellos dijeron: este hombre ama a los pecadores, este hombre sanó en el día de reposo y este hombre afirmó ser el Hijo de Dios. Y esa base vamos a estar considerando en cada una de las lecciones que vamos a estar estudiando, porque es importante que lo entendamos para el momento que estemos estudiando el juicio de Jesús. Entonces después Jesús, de que fue arrestado en el huerto de Getsemaní y fue arrestado por los alguaciles, como menciona el verso 12, Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote. Y hay algo especial que les quiero explicar en esta parte. La palabra menciona que al Señor fue arrestado con grillos y cadenas. Así apresaron a Jesús. ¿Y qué es un grillo?
¿O qué son los grillos? Este es un conjunto de dos grilletes con un perno que se colocan en los pies de los presos. Es por eso que nosotros vemos esas partes literalmente en los tiempos de antes y aún también aquí cuando a alguien le ponen un grillete. Pero un grillete son esos arcos de hierro con dos agujeros por el cual pasa un perno para asegurar la cadena o la cadena o una cadena a la que están poniendo. Y así arrestaron a nuestro Señor, así amarraron a nuestro Señor como un reo de muerte. Y como, ¿verdad? Lo pueden ver en la ilustración, literalmente usaron las cadenas y grillos para atar al Señor. Entonces la compañía de soldados, como leímos en el verso 11, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás. ¿Quién era Anás? Porque era suegro de Caifás, dice la palabra, que era sumo sacerdote aquel año. Y vamos entonces a considerar quiénes eran ellos, quién era Anás y quién era Caifás. ¿Quiénes eran los sumos sacerdotes entonces en el tiempo de Jesús? Los sumos sacerdotes eran parte del Sanedrín y el Sanedrín literalmente es o era en aquel tiempo el concilio, donde se reunían los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas, literalmente hablando en este tiempo, por decir la corte, donde uno puede ser juzgado, donde se reúnen todos aquellos que tienen autoridad para poder ejercer las leyes. Entonces, eso era lo que era el Sanedrín, y los sumos sacerdotes eran parte del Sanedrín y ellos tenían autoridad sobre el pueblo. Entonces, ¿quién es este Anás que la palabra menciona? ¿Y quién entonces era el sumo sacerdote en el tiempo de Cristo Jesús? La palabra nos menciona que Anás fue a quien se le llevó primeramente a Cristo. ¿Por qué? Vamos a ver entonces por qué esto sucedió. Anás era suegro de Caifás, nos lo menciona el verso 13 que lo acabamos de leer. Y le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás. Quiere decir que Caifás era el sumo sacerdote, pero Anás tenía relación con Caifás y la palabra dice que él era, dice, suegro de Caifás, o quiere decir que era su yerno, y él era el sumo sacerdote en aquel tiempo. Los sumos sacerdotes eran puestos por las autoridades romanas en aquellos entonces, y eran las autoridades romanas quienes escogían a aquella persona para desempeñar ese oficio. Entonces, Anás fue nombrado sumo sacerdote por Cirineo, y sabemos que él era una de las autoridades romanas, y esto sucedió en el año 6 después de Cristo. Pero luego fue depuesto, y eso es lo que quiere decir fue sustituido por los mismos romanos en el año 15 después de Cristo. Entonces, su posición no tuvo mucho valor para los judíos por el cargo que tenía que ser vitalicio. Y vitalicio lo que quiere decir que tenía que ser depuesto por Vitilio, también autoridad romana. Era un legado de Siria entre ellos para poderse nombrar. Recuerde que en aquellos entonces Roma era quien tenía el poder y el dominio de todas esas ciudades, de todas esas naciones. Entonces, Anás, por su gran influencia y riquezas, el hombre era rico, consiguió que tras él, o sea, después que lo sustituyeran a él, los mismos romanos lo sustituyeran, él consiguió que su yerno, Caifás, obtuviera el sacerdocio, y también 5 de sus hijos, como también, ¿verdad?, lo menciona la historia de la iglesia. Entonces, el sumo sacerdote oficial en el tiempo de Jesús fue Caifás, pero Anás fue el sumo sacerdote oficial en el tiempo de Juan el Bautista. Él conocía también, ¿verdad?, en el tiempo que empezó el ministerio de Cristo. Pero también Anás fue quien intervino en el proceso de Jesús realizando el primer interrogatorio en su casa. Y es así como la palabra nos menciona que estaba
el sumo sacerdote preguntando a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y es por eso que la palabra menciona que estaban en el patio de Anás, quiere decir que estaban en la casa de Anás, así como la palabra dice que ahí estaba Pedro. Y esa es la siguiente enseñanza que vamos a estar hablando. Pero el verso 24 dice que Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, después que lo interrogó. Pero esa parte la vamos a estudiar en las siguientes lecciones. Hoy simplemente vamos a tener una pequeña introducción acerca de quiénes eran ellos y el papel que desempeñaron en el tiempo de Jesús. Luego, entonces Caifás, dice la palabra que tenía como sobrenombre José. Este era yerno de Anás. Recuerden entonces que Caifás era su suegro, por lo consiguiente se había casado con una de sus hijas, ¿verdad? Entonces, Caifás era el sumo sacerdote oficial en el tiempo de Jesús, y este cargo de sumo sacerdote tenía que ser nombrado y dado por las autoridades romanas, como les mencioné. Entonces, esto nos trae a la mente pensar que aquellas personas que tenían posición, que tenían dinero, que tenían prestigio, sobrenombre, eran aquellas a las cuales venían y tomaban esos puestos. Y sabemos que a través de la iglesia, a través de la historia de la iglesia, hubo gran corrupción en esta área específicamente, y sabemos que también las escrituras se cumplen de esta manera. Pero también Caifás fue nombrado sumo sacerdote por el procurador Valerio Grato, y esto sucedió en el año 18 después de Cristo. Recuerden que los tiempos se miden antes de Cristo. En el Antiguo Testamento Cristo todavía no había nacido, no había llegado al mundo, no lo había enviado Dios Padre, y luego el tiempo después de Cristo. Y así se miden los tiempos, que ya es el tiempo desde el nacimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesús en adelante. Entonces, Caifás fue depuesto por Vitelio. Y Vitelio era, como les mencioné, que tenía que tener el sello viteliano o el reconocimiento viteliano. Esto quiere decir, es un legado de Siria para poder ejercer el puesto, porque ellos entre los romanos era la manera que funcionaban. Él entonces fue nombrado sumo sacerdote, y esto sucedió en el año 36 después de Cristo. Entonces recuerden que la palabra menciona que Cristo cuando cumplió su ministerio mesiánico, era de alrededor de una edad entre los 30, 33 en adelante, y tiene relación con la historia, porque esto sucedió en el año 36 después de Cristo. Y recuerde también que fue Caifás como sumo sacerdote que profetizó acerca de la muerte de Jesús. Recuerdan que estudiamos en los capítulos anteriores, en el capítulo 11 del libro de Juan, y los voy a llevar ahí para que podamos repasar y recordar lo que estudiamos. Y el versículo 47 nos dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio. Recuerden que les dije que el concilio era lo que se concentraba como el Sanedrín, donde se reunían los escribas, los ancianos y los principales sacerdotes, porque después de que ellos cumplían con su tiempo de sacerdocio, que era impuesto, que era otorgado por los romanos, ellos seguían siendo sacerdotes y se seguían congregando, y seguían siempre ellos también ejerciendo el sacerdocio en el concilio, en el Sanedrín. Entonces dice que dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y sabemos que Cristo Jesús hace señales, y Él siempre hizo señales porque es el Hijo de Dios. Él sanaba a los enfermos espiritualmente, a los enfermos físicamente, a toda enfermedad y a toda dolencia. Él reprendía a los demonios y los cautivos eran libres en el nombre de Jesús. Aleluya. Él multiplicó los peces, multiplicó el pan. Gloria al Señor. Tantas señales, prodigios y maravillas que nuestro Señor hacía, pues ellos no hallaban cómo prenderle al Señor. Si le dejamos así, todos creerán en Él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada
ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel día, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y recuerden que los judíos estuvieron en este tiempo bajo el dominio de los romanos, y es por eso que llevaron a Jesús ante Anás, ante Caifás, ante Pilato, ante el concilio, ante el Sanedrín, porque ellos tenían que tener también la aprobación de las leyes romanas para poder llevar a cabo lo que ellos querían hacer. Y lo que ellos querían hacer, usted ya lo sabe, yo también. Ellos querían matar a Jesús. Entonces, la palabra nos dice que Caifás profetizó acerca de la muerte de Jesús en ese tiempo, porque eso era un complot para matar a Jesús. Recuerden que la palabra nos enseña que todos aquellos que no creían en el Señor y que nunca creyeron, siempre buscaron cualquier palabra, cualquier acción, cualquier comportamiento que nuestro Señor Jesús hiciera o manifestara para ellos tomar mano de eso y poder usarlo como testimonio. Y sabemos que usaron testimonios, pero testimonios falsos para testificar en contra de Jesús, porque realmente los cargos por los cuales lo juzgaron no tienen sentido hablando humanamente, y las acusaciones saben que son más allá de simplemente testimonios falsos, pero eso vamos a considerarlo en la siguiente clase. Lucas en el capítulo 3, en el verso 2 nos dice: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hablando aquí de Juan el Bautista, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, aleluya, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Gloria al Señor. Y todas las multitudes escuchaban, porque sabemos que eso se está refiriendo a la salvación en Cristo Jesús, pero la palabra está haciendo referencia al tiempo en que ellos fueron mencionados, y la palabra los menciona a ambos, a Anás y Caifás. Y recuerde también que Caifás era yerno de Anás, Anás por consiguiente era su suegro, ellos tenían relación, aunque específicamente en este tiempo Caifás era el sumo sacerdote oficial, pero los judíos llevaron primeramente a Jesús ante Anás, así lo menciona el libro de Juan, aunque los evangelios sinópticos como Mateo, Lucas y Juan hacen la referencia específicamente al sumo sacerdote, refiriéndose directamente a Caifás. Entonces, con esta enseñanza que hemos aprendido el día de hoy, ¿cómo nosotros podemos meditar en nuestros corazones acerca de nuestras acciones, acerca de nuestras obras, acerca de lo que Cristo ha hecho para salvarnos y darnos vida eterna? Porque Él dio su vida, Él padeció todas estas calamidades, todos estos sufrimientos, todas estas penas, todas estas angustias, hasta sentir que su alma se había entristecido y su espíritu se había entristecido, como lo hemos estudiado en las clases anteriores. Todo lo que Él pasó, lo pasó para que usted y yo recibamos salvación y vida eterna en este día. Amigo que escuchas, familia que escuchas, abre tu corazón al Señor. Cristo Jesús llevó a cabo el sacrificio perfecto en la cruz para darnos salvación y vida eterna, como le mencioné anteriormente.
Todos los que creemos en Él, dice la palabra, recibimos vida eterna, porque Él es abundante y Él ha venido, dice la palabra, para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Si hoy nosotros podemos reconocer la obra de Cristo en nuestros corazones, la palabra dice que no endurezcamos nuestros corazones, sino que abramos nuestros corazones, que nos arrepintamos si hemos pecado y que podamos reconocer que Cristo Jesús es el Señor de nuestras vidas, el Señor de la salvación, el Señor que es el camino, el Señor que es la verdad, el Señor que es la respuesta en estos tiempos. Solo Cristo Jesús, mi amado hermano, una y otra vez escucha estas palabras de mi persona, es quien tiene la respuesta y nos puede ayudar en cualquier circunstancia, prueba, situación o tentación que nosotros estemos pasando. La palabra nos enseña que seamos dócil cuando escuchamos su voz para que nosotros podamos alcanzar el oportuno socorro. Sabemos todas las cosas que pasó Jesús, pero Él las pasó, como dice la palabra, porque la palabra nos menciona y nos ha enseñado que en este mundo tendremos angustia, pena y paz, pero que tengamos, dice la palabra, paz, porque Él ha vencido al mundo, que confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Es por eso que Cristo Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Gloria al Señor, porque Él sabía la obra que el Padre le había enviado y Él había visto ya el gozo cumplido adelante, porque Él tiene el poder para poner su vida y para darle en rescate para que usted y yo seamos salvos, y tiene el poder para tomarla de regreso. Gloria al Señor, porque es nuestro Dios poderoso, omnipotente y todo lo sabe. Te damos gracias, Señor, en este día. Te damos gracias, Padre amado. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tu palabra es buena, agradable y perfecta, Señor, y obra de manera especial para que podamos estar listos y preparados, que podamos reconocer en nuestros corazones todo lo que tú llegaste, Señor, a pasar, pero lo pasaste para darnos salvación y vida eterna, porque tu propósito no es que quedemos en esta tierra, sino que podamos gozarnos contigo por una eternidad en los cielos. Dios, ayúdanos, Padre. Aquel que no te conoce, Padre amado, toca su corazón en este día. Amigo que escuchas, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de venir a Cristo. Hoy es el día de entregar tu corazón a Cristo para que Él pueda morar y darte fe y esperanza y salvación y vida eterna. Y amigo, mi hermano que escucha, si te has apartado del Señor, ven a Cristo, reconcíliate con Cristo, porque solo Él tiene palabras de vida eterna, solo Él tiene vida y vida en abundancia, solo Él puede calmar tus pensamientos, solo Él puede, aleluya, abrazar tu ser y darte paz y tranquilidad por cualquier circunstancia en que estés pasando, aún en medio de estos tiempos difíciles y tiempos de crisis. Yo les he mencionado que estamos en Cristo y estamos en victoria, porque nuestro Señor venció, nosotros también venceremos. Te damos gloria y te alabamos, Padre. Ayuda a tu pueblo a seguir confiando en ti. Aumenta su fe y su confianza en ti y enséñanos a confiar en ti y a poder, aleluya, ser agradecidos, Padre, y reconocer con corazones sencillos, dóciles y humildes, Padre, la obra salvadora y la obra redentora que tú llevaste a cabo, Cristo de la gloria. Te bendecimos y te damos gloria y honra. Sana a todo aquel que esté enfermo, liberta a todo aquel que esté cautivo, Señor, y salva, Señor, todo aquel, Señor, que está perdido, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios, enviamos tu palabra, Padre. Tu palabra no regresa atrás vacía, porque tu palabra es poder transformador para todo aquel que cree. Te damos gracias y te bendecimos una vez más, Señor, y en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Padre. Amén y amén.
Gracias, mis amados hermanos, por conectarse a la clase. Siempre es un gozo el poder recibir la enseñanza de nuestro Señor para nuestra guianza, nuestra dirección, nuestra instrucción y para que continuemos preparándonos, esperando a nuestro Señor, porque Él está cerca y debemos nosotros diligentemente cuidar nuestra salvación con temor y temblor, practicando, aleluya, arrepentirnos todos los días de nuestra falta, de nuestras malas acciones, viviendo en santidad y en temor de Dios, aleluya, viviendo como que Cristo viene hoy esperándolo, aleluya, en cada... Ahí les dejo la información del estudio y la información de la página de la iglesia y si necesita comunicarse con nosotros para que oremos por usted, para que le guiemos en oración, y si usted ha entregado su vida al Señor, con gozo vamos a orar y le vamos a ayudar a guiarle en el Señor, para que encuentre una iglesia y si está cerca, pues también para que pueda congregarse con nosotros. Que el Señor les bendiga aún más y que tengan una muy buena semana y bendecida en el Señor. Dios les bendiga y que el Señor se siga glorificando en cada una de nuestras vidas. Bendiciones, mis hermanos. Amén y amén.